Vamos a empezar haciendo un tour por Touch Designer. Explico un poco por encima en qué consiste el software. El software es un software para realizar muchas cosas, pero sobre todo está pensado para instalaciones interactivas que funcionan a tiempo real. Como podéis ver, el software cuando lo abres se ejecuta a tiempo real, está conectado y veis que hay un timecode que va avanzando. Y todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos construyendo a tiempo real, vamos viendo la salida. También como indicador a tiempo real lo que vemos aquí arriba es a cuántos fotogramas por segundo se está ejecutando, y aquí debajo pues como os decía en qué fotograma está y en qué timecode, en qué tiempo está. Por defecto hay un rango de 600 fotogramas y cuando acaba pues vuelve a empezar. Podemos parar el tiempo real haciendo un clic en este botoncito de aquí, lo ponemos en off, deja de estar a tiempo real, esto ha dejado de ejecutarse, pero normalmente lo que siempre vamos a tener es tenerlo encendido y vamos ejecutando. Entonces, la forma de trabajar con Touch Designer, como podéis ver, funciona a partir de nodos. Estos cuadraditos que vemos aquí, ¿vale? Son diferentes nodos que representan diferentes dispositivos o operaciones con los datos, y están interconectados entre sí con una línea. Y esto es el flujo de trabajo de los datos. Es como una herramienta de código, de desarrollo de programación, pero de forma visual. Entonces, lo primero que nos encontramos es este escenario, que es un escenario infinito. Podemos movernos por él como queramos y podemos acercarnos y alejarnos lo que queramos. Entonces, en este escenario vamos a ir colocando los nodos y los vamos a interconectar. A la derecha tenemos un cuadro de diálogo que se llama palette, que podemos eliminarlo y hacerlo aparecer, que son como conjuntos de herramientas específicos para cosas muy concretas. Y aquí a la derecha lo que tenemos es el cuadro de parámetros. Entonces, cuando marcamos un nodo o otro, nos aparecen los parámetros de ese nodo. Este cuadro infinito nos movemos haciendo clic con el ratón izquierdo del botón izquierdo del ratón, lo muevo a la izquierda y a la derecha, y con la rueda pues me alejo o me acerco. Entonces hay una casuística concreta, que es que dentro de un nodo podemos entrar. O sea, yo me acerco al nodo con la rueda, entro dentro del nodo, y estos nodos que me aparecen son los nodos que programan lo que hay dentro de ese nodo. Y si con la rueda me alejo, vuelvo a aparecer a la ventana donde ya estaba. Esto lo podemos controlar con esta barra de aquí. Esta barra de aquí me dice que estoy viendo el Project 1, que es mi proyecto, el proyecto con el que hemos empezado, y cuando entro aquí dentro del operador del nodo Geo1, aquí me dice que estoy en el nodo Geo1 dentro de Project 1 y vuelvo a salir. Salir y entrar lo puedo hacer con la rueda o lo puedo hacer con la I latina y con la U. Con la I entro dentro y con la U salgo fuera. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en este software pues es eso, ¿no? Es colocar aquí nodos, entrelazarlos, pidiéndole que haga pues un workflow concreto, ¿no? Y aquí tengo un nodo de Movie Filein, que lo que hace es entrar un archivo o bien de vídeo o bien de imagen, le aplico un desplazamiento. Aquí en geometría, esa textura que he generado con un desplazamiento la estoy aplicando a un cubo, y aquí hago un renderizado de una de las caras del cubo, y esta sería el out, la salida, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, vamos a construir alguna cosa y vamos a ver cómo se trabaja aquí. Con el botón derecho voy a seleccionar todo esto de aquí, y con el suprimir lo voy a eliminar. Entonces, para colocar nodos aquí en la pantalla de trabajo, pues voy a apretar el tabulador, el tab. Aprieto el tabulador y aquí me sale todo el menú, el cuadro de diálogos de operadores o de nodos. Cuando hablo de operadores estoy hablando de nodos, es la misma cosa en este caso. Entonces, hay unos nodos, los nodos están catalogados por tipología. Los nodos que vemos así de color fucsia, que se llaman top, son los texture operator, los operadores de textura. Los chop serían los channel operators, los sop, que serían los surface operators, los operadores de superficie, los mat, que serían los materiales, los dat, que serían los datos, y esto sería pues un espacio donde puedo construir mis propios nodos. Y la categoría de componentes, que esta es un poco heterogénea. Por un lado tenemos objetos 3D o elementos que necesito para construir renderizados 3D. La categoría de paneles, que es para hacer UI, o sea, interfaces de usuario. Y estos otros,
y dinámicas que hacen referencia a temas de sistemas de simulación. Entonces, vamos a volver a los top, a los Texture Operator. Como podéis ver, aquí tenemos un montón de nodos. Cada uno pues me permite realizar o una operación o una captura o una salida, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a Video Device In, ¿no? Dispositivo de vídeo de entrada, pues lo primero que va a hacer es capturarme la webcam del portátil. Entonces aquí, mira, me estáis viendo en directo, ¿vale? Entro en el Project 1, ahí estoy, ¿no? Entonces este sería el vídeo file in, ¿no? Sería una entrada de vídeo. Si me voy otra vez al tabulador, ¿no? Pues podremos tener una salida, video device out o video stream out, que lo que haría sería enviar vídeo pues por un streaming hacia un dispositivo o a través de la red, ¿no? O por ejemplo, de salida, pues tendría el siphon o el spout, que está por aquí, siphon o spout out, que sería para enviar un resultado de vídeo al spout o al siphon, que sabéis que es ese stream interno entre aplicaciones. Vale, lo que vamos a hacer es hacer una entrada de vídeo. Vamos a entrar una imagen, vamos a irnos a Movie File In, que está por aquí. Podemos escribir, si no lo localizamos, escribimos Movie File y veis que me queda de color blanco a los que empiezan con ese nombre, ¿no? Movie File In, y aquí tengo una entrada de vídeo. Esta entrada de vídeo puede ser una imagen estática, como es el caso, que carga por defecto un plátano, o me puedo ir a seleccionar alguna cosa, pues por ejemplo aquí en algún vídeo de entrada de los que tiene por defecto, ¿no? Esto es un vídeo. Tiene muy poco movimiento, pero es un vídeo, se está ejecutando. Entonces yo estos nodos, pues ahora mismo lo que he hecho es entrar datos, entrar un vídeo a tiempo real y la cámara a tiempo real, ¿vale? Entonces yo ahora puedo jugar, puedo componer cosas con estos vídeos, ¿no? Por ejemplo, puedo aplicar una transformación, transform, y le digo que me haga una transformación a el vídeo este de la entrada de la cámara, ¿no? Vamos a pues rotarla o moverla, sí, o escalarla, hacerlo más grande, más pequeño, bueno, pues aplicarle un filtro de color, etcétera, ¿no? Y después lo que puedo hacer es realizar una composición con el Composite y pues coger el vídeo de entrada y esta cámara modificada y le digo que me haga una composición. Por ejemplo, le puedo decir que me haga un add lo que se haría sería añadir una encima de otra, o un darken. Esto sería el blending mode, el estilo de capa, ¿no? Una diferencia entre una imagen y otra. Entonces, fijaos que a tiempo real se está moviendo todo. O sea, ahora mismo pues yo aquí me voy moviendo y se ve a tiempo real y se está moviendo, ¿no? Entonces cada uno de estos parámetros que vemos aquí, de cada uno de los nodos, ¿vale? Son elementos que yo puedo modificar a tiempo real con otros datos. Entonces, una práctica buena es cuando yo ya tengo un flow, ¿no? Acabado, que digo, vale, pues me quedo con esto, ¿no? Veréis que cuando se ve algún ejemplo o algo, siempre lo que se hace es hacer un null. Un null es como un final de un proceso para desvincular ese trozo de proceso que ya tenemos acabado y que ya nos queda bien con el resto con el que vamos a conectarlo, ¿no? Entonces, cuando hacemos algún tipo de workflow concreto y ya nos parece bien, hacemos un null como un checkpoint, ¿no? O una instantánea, y a partir de ahí después seguimos trabajando. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo interconectar pues estos nodos, que en este caso son todos de textura, que como veis tenemos 1000 historias, ¿vale? Algunos son operadores que modifican una imagen y otros son de entrada o de salida de dispositivos. Y vamos a conectar, pues en este caso, un channel operator. Un channel operator sería una entrada de canal. Una entrada de canal es un número, ¿no? Un dato que entra, que es numérico, no una textura, que es una imagen al final, con movimientos y movimientos, sino que un channel sería un número, ¿no? ¿Y qué tenemos de un número? Pues, por ejemplo, el channel típico es un LFO. Un LFO es un oscilador.
En este caso tenemos un oscilador de seno, ¿no? Y me va oscilando de -1 a 1. Veréis que todos los números siempre, los valores por defecto son siempre están normalizados, es decir, que son sobre 1, normalmente siempre todos. Entonces, un LFO sería eso de ahí. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo ahora cojo y le digo, pues mira, quiero que me transformes esta imagen y quiero que la X de la traslación, lo que hace que se mueva de izquierda a derecha, quiero que vaya enlazado con este número de aquí, que es este oscilador, ¿no? Entonces hago un clic aquí. Cuando haces un clic aquí en esta esquinita es para poder coger este dato de aquí. Veis que se pone en verde cuando paso por encima. Entonces pillo este dato y lo arrastro y lo coloco en la X del translate del nodo de arriba, del nodo de la imagen. Y le digo que coja el chop como referencia, ¿no? Entonces fijaos que ahora me va moviendo la imagen de izquierda a derecha en función del número que me da este oscilador, ¿no? Que si yo aquí le digo que baje la frecuencia, ¿no? O que suba el offset, que me lo dé esto, o que suba la amplitud, que en vez de 1 se mueva más, yo voy controlando cómo va esa oscilación. Entonces este número que va de -1 a 1 está mapeado, está referenciado contra la X del translate y por eso se me va moviendo. A ver, ¿qué más podría entrar yo dentro de un channel operator? Pues por ejemplo el ratón, ¿no? El mouse-in serían las coordenadas del ratón, ¿no? La X y la Y, arriba y abajo. O incluso si quiero, pues el botón, ¿no? Yo aquí le digo el mouse left, ¿no? Y me entraría el mouse left. Y cuando hago clic, pues fijaos que vale 1 y cuando no hago clic, pues vale 0. Entonces eso, ¿no? Yo puedo entrar, pues eso, el transform o el ratón o el teclado. Hay un keyboard por ahí, keyboard in, la entrada del keyboard, ¿no? Si aprieto una tecla o aprieto otra, que aquí tendríamos que mapear a ver qué tecla quiero que vea. En este caso está puesto la 1. Podría entrar un audio, ¿no? Audio file in. Esto sería, esto que veis aquí no está sonando, pero esto es un MP3, es un archivo de audio que está sonando por 2 canales, el izquierdo y el derecho. Todo esto son channels. Podría entrar el MIDI, ¿no? Yo conecto un dispositivo MIDI y si pulso una tecla del MIDI, pues aquí me aparecerá en qué canal está sonando y con qué fuerza. Podría entrar, bueno, pues cualquier cosa que se os ocurra que pueda entrar, ¿no? En la entrada del micro, la entrada de una cámara, de un láser, el DMX, la entrada de DMX, la salida de DMX también es un channel operator. Bueno, pues y después modificadores, pues ya veremos más adelante cómo, pero veis aquí que podemos modificar los diferentes canales. Ya entraremos al tema. Sí que hay un operador de canal que es como súper útil, que lo vamos a ver ahora en un momento. Le voy a decir, por ejemplo, que la Y del ratón, que es este TY que veis aquí, ¿no? Cuando subo y bajo el ratón se va cambiando, pues quiero enlazar este TY con la rotación, ¿no? Entonces yo vengo aquí, la rotación, me la coloco aquí y quiero que esta imagen rote cuando muevo el ratón, pero como veis está como plana, no está rotando. ¿Por qué no está rotando? Porque esta TY es un número que va del -1 al 1 y es relativamente un número muy pequeñito. Y esta rotación, por defecto, está en grados. Entonces, claro, no rota demasiado, rota muy poco, rota 1 grado como mucho. Así que voy a hacer un clic aquí, le voy a borrar esto de aquí. Le voy a decir que me lo ponga normal, ¿vale? Que ponga un valor. Veis que el valor va pues de -360 a 360, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir este TY, lo vamos a convertir en un número más grande. Entonces, para convertirlo en un número más grande, a ver, vamos a colocarlo en otro sitio así, ¿vale? Para convertirlo en un número más grande, vamos a usar el operador que más se usa, que es el de mates, el math. El math operator es un operador que lo hace es convertir números, o sea, hace cosas con números. En este caso tenemos un número que es el TY, que es un número que va, pues eso, de 1 a -1, y yo lo quiero convertir en un número mucho más grande, ¿no? Entonces, este operador, el math, fijaos que me permite, pues, sumarle algo. Un preadd sería sumarle algo de entrada, es decir, que el valor sea el número más alguna cosa, multiplicarlo por algo,
¿vale? Añadirle algo de salida, o el elemento más interesante, que es el range, ¿no? Yo le digo, mira, esto tiene un valor de entrada de -1 a 1 y quiero que el valor de entrada sea de 0 a 360, ¿vale? Entonces fijaos que cuando el ratón aquí en el mouse in está en el 0, este tío está más o menos en el 180, y cuando está por debajo del 0 está en -147, y cuando está por encima del 0 pues está ahí en el 300, ¿vale? Entonces este valor ahora sí que me sirve para hacer lo que yo quería, que es coger este TY modificado y ponerlo en el rotate. Chop reference, entonces ahora sí, ¿no? Ahora subo y bajo y veis que va rotando. Ok. Hay una cosa que podemos hacer, que es pulsar este botoncito azul de aquí para verlo de fondo, ¿no? Entonces vemos de fondo en grande cómo está quedando, ¿vale? Bien, pues esta es la forma de trabajar de Touch Designer. Como veis, pues eso consiste en colocar los nodos y establecer cuál es el workflow de trabajo de un nodo a otro y qué valores se pasan de un sitio a otro. Entonces, sobre todo esta habilidad con el transformar los valores, es decir, un valor que tengo que tiene un número, quiero que tenga otro número, quiero que vaya en función de algo, es donde vamos a tener que trabajarlo, pero veis que la cantidad de elementos que me permite conectar es infinita, y me permite jugar de muchas formas con el workflow de trabajo que yo desee.